Estamos de vuelta en Uno más Uno. Gracias por continuar en sintonía. Hablamos con José Rijo, director general de presupuesto. Dos preguntas que no pueden quedarse. Una nos retrotrae al tema de la inversión publicitaria, que si bien es cierto, es coherente con lo que ustedes siempre plantearon, incluso con lo que promovieron como parte de sus acciones y programas de gobierno, no ha sido bien recibido, sobre todo por muchos sectores que ven en la publicidad también el mecanismo de ustedes promover esas acciones cuando no tienen las mega obras a las que estaban acostumbrados la sociedad dominicana con los gobiernos del PLD. Y la otra, ustedes han planteado desde la oposición una crítica al tema de gastos y efectivamente nos muestran cómo plantean y están haciendo para disminuirlo. Sin embargo, el pasado fin de semana con el Día de las Madres vimos, por ejemplo, que los legisladores se distribuían en la Cámara de Diputados 300,000 pesos por cabeza, exceptuando 3 diputados que habían renunciado desde el inicio de sus gestiones a esto. ¿Cómo se percibe? Porque la gente en la calle no lo percibe bien. Bueno, volvemos, decimos, yo en mi posición de miembro del Poder Ejecutivo tengo que ser respetuoso de la independencia de los poderes y respetar las decisiones que toman los legisladores en su accionar. Ahora, ¿qué pasa con la parte de publicidad de que hablamos? Si hay algo que este gobierno se ha destacado es por hacer las cosas que real y efectivamente a la gente le impacta. ¿Cuáles megas obras? ¿Qué pasó con el derecho al agua en este país? 20 años haciendo mega obras para que la gente no tuviera agua potable. Con pequeñas obritas nosotros hemos logrado el año pasado a que la gente, más de 1.400.000 personas tengan acceso al agua. Lo que se está invirtiendo en acueductos, en pequeñas comunidades, en tratamiento de agua, en plantas de tratamiento, en mejoramiento de las redes de distribución, es enorme. Ahora, cuando tú entierras una tubería y el agua le llega a la casa a la gente, no se ve, pero se siente. Lo siente el ser humano que está teniendo. Si hay algo terrible en una casa es no tener agua. El problema es que nosotros, lo que hacemos opinión pública, lo que estamos en los medios, lo que hemos creado esta cultura de irresponsabilidad social ciudadana, nos resolvimos de manera individual lo que teníamos que haber luchado por 20 años para que se resolviera socialmente, colectivamente. Ese es el problema. Es decir, yo tenía problemas de agua, un tinaco, una cisterna, un pozo, me resolví mi problema de agua. Y esa irresponsabilidad no permitió que se fuera solidario con aquella gente que no tenía agua. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Revertir las obras y la inversión en lo que la gente necesita. Y esas obras, cuando tú caminas y tú ves la circunvalación de Baní como va, la circunvalación de Azua, la circunvalación de San Francisco de Macorís, todo lo que se está haciendo para Pedernales, todo lo que se está invirtiendo en San Juan de la Maguana y Elías Piña, donde se depusieron 3.000 millones de pesos, 2.000 para San Juan y 1.000 para Elías Piña, para el desarrollo del sector agropecuario a través del Banco Agrícola. Y lo que se está haciendo en Manzanillo, lo que se está haciendo en cada una de las comunidades, tú ves la inversión. El problema es que la gente analiza las inversiones en función de lo que se registra en la etapa del gasto del presupuesto. Y dice, la inversión está muy baja, ejecutaron todo en 3 meses. No, es que hay un proceso que ahora debe de cumplirse. Antes, yo hacía una inversión, antes yo hacía una inversión sin tener los recursos, sin tener la apropiación. Y eso constituía un gasto ilegal que luego se pasaba al año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Y esa disminución de cuenta por pagar... Eso desapareció con Rijo. Eso, ahí, definitivamente. Rijo, ¿sabes cuánto representó eso? 72.000 millones de pesos en el 20. Llegó junio y se aproxima la fecha en que ya el proyecto de presupuesto para el año próximo debe de elaborarse para que haya tiempo suficiente para aprobarlo en esta ley, para discutirlo en todas las instancias estatales y además para que los sectores sociales puedan hacer sus aportes. ¿Cuáles son las proyecciones
que ya tiene, porque la Dirección General de Presupuesto trabaja por adelantado. Bueno, En estas cosas, las proyecciones, hay muchas necesidades insatisfechas que están esperando de... mira, te decía que con un 14.7 de ingreso y un déficit que no puede pasar del 2.7, indudablemente que nos obliga a una mayor eficientización del gasto. Por ejemplo, en términos de construcciones, de inversión, nosotros tenemos demanda por más de 191.000 millones de pesos. Pero los intereses nos llevan para el próximo año más de 235.000 millones de pesos, ¿no? Educación nos lleva más de 250.000 millones de pesos por el 4%. Entonces, la distribución tiene que ser en función, nosotros tenemos hasta el 1 de octubre para depositar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. Tenemos que seguir analizando cómo va el comportamiento del abastecimiento, todo lo que tiene que ver con el transporte internacional, con los fletes, con los furgones, con los abastecimientos. Porque ¿qué pasó? Teníamos una economía cerrada, los que productores dijeron, bueno, no vamos a producir porque está cerrada. Se abre la economía y los productores no tienen capacidad de responder la demanda. ¿Qué ha pasado con todo? Una explosión en los precios. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes en la programación para el año 2023. Además, tiene gastos que son extraordinarios porque el impacto, nosotros seguimos incrementando los salarios a los policías, hay todo un plan de seguir fortaleciendo el tema de la policía, la capacitación, lo que es el Instituto Policial de Educación, transformarlo en realmente un capacitador en derechos humanos, en manejo de conflictos, para que los policías estén bien preparados. Pero hay siempre, como decía ahora, las prioridades tuvieron que cambiar. Hay prioridades, los gobiernos tienen que tener prioridades. En la inversión pública y en el gasto público. La prioridad sigue siendo salud, salud, salud y salud. Tiene que seguir siendo la generación de empleo, confianza. Crear, y eso, mira, salud. Mira, perfecto, correcto. Cuarto, presupuesto para salud. Pero es que para eso... Ahora, por ejemplo, el gobierno ha asumido el compromiso a través del Ministerio de Salud Pública de que va a reorientar el gasto en salud. Sí, claro, se está en y eso se está planteando, priorizar, como debería de ser, a la atención primaria. Indudablemente. Pero hay varios estudios que demuestran que eso es una cosa terrible. Lo que está pasando. Cuando tú tienes 20 años incumpliendo la ley. Tú tienes que en los pueblos del interior. Si hubiéramos cumplido la ley. Sí, pero en tú y yo. No siga. Cuando tú vas a un médico, ¿qué es lo primero que te preguntan en emergencia cuando tú llegas? Y que usted tiene reacciones negativas, es alérgico a un medicamento. Eso tiene que estar en mi historial, claro. Por Dios. Claro. Y eso se hubiese podido construir en 20 años. El historial clínico único. Pero los 20 años pasaron. Pero 20 años. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora. Bueno, no podemos desconstruir los 20 años. Tenemos que construir los próximos 20 años. Y de eso se trata, revisión de la ley, no solamente de la ley de seguridad social, sino también la ley general de salud, que tuvo 10 años en el Congreso y no salía porque habían 21 cartas, ¿no?, del cardenal diciendo que no se aprobara mientras estuviera en la ley general de salud el aborto terapéutico que existía en la ley de salud. Y tuvimos que sacar eso de ahí, mandarlo para el Código Penal, y ya ustedes ven lo que está pasando en el Código Penal, ¿no? Es decir, esto es una sociedad que desconstruirla en los elementos de incidencia de las decisiones. El Estado, todas esas cosas el Estado propio de una democracia. Pero el Estado se supone que está justamente para ponerse estamos por encima construyendo, de los conflictos. Pero es un proceso. Y eso quiere decir el gasto de salud, que no... ¿Pero lo van a incrementar? No, indudablemente tiene que incrementarse. Tiene que incrementarse. Ahora, ¿qué otra prioridad? ¿Qué hemos visto? Salud, decía que otra. Pero ¿qué hemos visto? Que el problema no es solamente incremento de los recursos. No, hay un problema de gestión, hay un problema de distribución de responsabilidades. ¿no? Pero, Rijo, con el perdón tuyo, que no lo oigo a nadie, en el sector salud no se ha dado un buen ejemplo en términos de gestión. Fíjate, todos los directores de los hospitales públicos, absolutamente todos, exceptuando el 2%, fueron cambiados.
pero le cambiaron el personal. Y hay unas cosas increíbles que yo no lo podría entender. Los directores de hospitales no son los que nombran a sus subalternos. Es el partido. Es el partido. Y eso a nivel de gestión y de manejo del gasto. Esto es terrible. ¿Cómo afrontamos eso, querido? Bueno, desde el punto de vista del órgano de control, tú sabes que hay un principio fundamental de la administración pública, que es la centralización normativa y la descentralización operativa. Entonces las responsabilidades son de las instituciones, son de las unidades ejecutoras. Nosotros incidimos, tratamos de que haya mayor apego al cumplimiento de las normas. Con los hospitales hay todo un trabajo de regular su registro de gasto. Sabe que los hospitales, con excepción de los mal llamados autogestionados, no registran en el SIGEP. No hay control en el sistema de información de gestión financiera del Estado. Y eso es un esfuerzo que estamos haciendo. Y es que manejamos pocas cosas inclusive, también. Antes las coras, por ejemplo, los acueductos no registraban en el SIGEP, que dependen de salud, porque teóricamente no, si la transferencia, los recursos salen del ministerio. Sí, el ministro tiene que firmar, pero nada. Pero ahí viene, eso es parte de la necesidad de la coordinación general de todo lo que es el sistema de salud. Las coras antes no registraban en el SIGEP, ahora tienen que registrar. ¿Por qué es la importancia? Pero no solamente eso, nosotros hemos impulsado eso, que hasta el defensor del pueblo registra en el SIGEP, dando un ejemplo de transparencia, de manejo correcto de los recursos, de mejor planificación. Y así aspiramos que la Cámara de Cuentas y los armadores yo sé que no este lo es hagan. un punto bastante complicado para cualquier gobierno, pero ese tema de cómo la injerencia partidaria se impone por el tema de los requerimientos técnicos, la calidad que deben prestar los servicios, porque ¿cómo mejoramos el gasto de esa manera? Si tú nombras... Yo recuerdo que en un... Pero no necesariamente un militante, un dirigente, es un mal calificado, No, claro un mal no, calificado técnico. No, porque, claro que no. porque tú Pero me estarías claro descalificando de antemano la capacidad de gente yo te voy a decir, que tuvo 16 años fuera del tengo gobierno. constancia de que muchísimos de los directores nuevos que entraron en los hospitales públicos son gente muy eficiente. No, lo que hay que ver es, lo que hay que analizar es algo, Adalberto. El tema está... Analizar algo. Yo te invito, como tú eres un investigador y un apasionado con la... Hazte una investigación sobre cómo era que se generaban las deudas en los hospitales, ¿no? Y qué ha pasado, cómo se ha ido pagando esa deuda y qué ha pasado en los últimos 2 años. Es una tareita que yo te lo voy a dejar para que después tú me mandes los datos. ¿Cuántos gobiernos serían necesarios para poder revertir lo que pasó en los últimos 20 años? Mira, cambiar la cultura en este país que se creó, una de ellas es el mal llamado complementario. Todo el mundo dice, ¿cuándo? Y el complementario, eso no existe. Entonces, ¿qué ha pasado con el complementario? Que se planifica mal, esperando... Pero hay algo que pudo resolverse. El complementario no está regido. Yo no sé quién diablo se inventó que no lo podía hacer. Por la Ley General de Seguridad Social que crea una superintendencia de salud y riesgos laborales. Entonces se mandó eso a la superintendencia de seguro. Ahí está una compañera de tu partido y se resiste a que eso se unifique para que rija el complementario. Alguien tiene que regirlo. No, pero cuando yo digo es del presupuesto complementario. Ay, perdón. No hablaba del bueno, régimen complementario. Esa es la otra cosa. Lo que te estoy diciendo es que eso es una mala práctica. Una mala práctica. Es lo mismo que los porcentajes fijos. Todo el mundo quiere un porcentaje fijo. Y todo el mundo está esperando el complementario. Es cierto, y se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que seguir esperando otra oportunidad para seguir hablando de... Ya cuando nos acerquemos más a julio, agosto... Nos estamos cercanos, ya estamos en junio. Julio. Digo, ya estamos en junio. Sí. Y en consecuencia las instituciones tienen Pero que apurar. Pero gracias, un placer siempre estar con ustedes. Sí, siempre es bueno conversar con Rijo. Rijo que no ha cambiado, aunque esté en el gobierno, sigue siendo el mismo Rijo. Sigue siendo que aboga por la transparencia. Y la por la eficiencia. Alguna vez llego a algunos sitios y me caen atrás y digo, usted no es el director de presupuesto, ¿cómo que usted anda solo? Bueno, gracias, muchísimas gracias, Rijo, y muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Mañana
tendremos otra entrega de este que es Super Diario Información. A las 7 de la mañana nos vemos. Quédese en Teleantino.